Introducción a la electricidad 1. La electricidad, además de ser una rama de la física que se encarga del estudio de las propiedades físicas de las partículas con carga eléctrica, es parte de nuestras vidas, ya que la energía eléctrica es fundamental para entender el desarrollo de la humanidad y sus aplicaciones. 1.1. Principios físicos de la electricidad. La materia está conformada por átomos y estos tienen dos partes fundamentales como son el núcleo y su órbita u órbitas. El núcleo es parte central del átomo, como se puede observar, y este concentra subtipos de partículas que se dividen en tres tipos: protones, que se representan con un símbolo positivo; electrones, que se representan con un símbolo negativo; y neutrones, que no tienen carga. Inicialmente los átomos tienen carga neutra. Para cambiar la configuración se requerirá la eliminación de electrón o protón, lo que nos ofrece dos subtipos de partículas: catión o ion positivo y anión o ion negativo. Materiales conductores. A continuación podemos observar un ejemplo de un esquema multifilar y uno unifilar. 1.3. Circulación de electrones por o en un conductor. Circulación eléctrica. Si tomáramos un conductor formado por una hilera de átomos de un material conductor como el cobre, se podría apreciar cómo se mueven los electrones por el conductor gracias a la movilidad de sus partículas de una órbita a otra. Como podemos observar en el primer ejemplo es la circulación de partículas, en el segundo es el cambio de órbita en la circulación de partículas y en el tercero la circulación eléctrica de corriente. Con dicha circulación se comparten partículas, lo que da como resultado que los electrones se muevan a través del material conductor, consiguiendo así la circulación de corriente eléctrica. 1.4. Obtención y transformación de corriente eléctrica. Efecto térmico. Consiste en transformar la energía eléctrica de calor mediante resistencias. Efecto químico. Transforma la energía eléctrica en química, como por ejemplo las pilas, baterías, etc. Efecto luminoso. Transformación de la energía eléctrica en luz. Para ello se usan lámparas y tubos fluorescentes. Efecto magnético. Si alimentamos Los sistemas de protección eléctrica se dividen de la siguiente forma. Anomalías eléctricas se divide en dos partes, que es sobreintensidad y defecto de aislamiento. Sobreintensidad es una situación en la que una intensidad de corriente eléctrica mayor a la prevista pasa a través de un conductor, la cual causa una generación excesiva de calor y por lo tanto hay riesgo de incendio o daños al equipo. Defecto de aislamiento se hace referencia a la circulación de una corriente que se transmite a la tierra de una instalación eléctrica o a elementos conductores del circuito como resultado de un fallo de aislamiento. Sobreintensidad se divide también en dos partes, que es cortocircuito y sobrecarga. Cortocircuito es el aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase. Y sobrecarga es un exceso de carga y puede referirse a un exceso de consumo eléctrico que provoca que la intensidad de corriente máxima que soportan los conductores del circuito. Pasemos al siguiente tema. 4.1. Diferencial. Es un dispositivo interruptor que tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente de entrada y salida en un circuito. Cuando esta diferencia supera un valor determinado para el que está calibrado, el dispositivo abre el circuito interrumpiendo el paso de la corriente a la instalación que protege. Bueno, pues esto creo que prácticamente casi todo lo tenemos en casa. Algunos lo conocen también como pastillas. Es algo que pues cuando se va la luz así, pues de repente las pastillas se botan y eso hace que no se dañen los aparatos que tenemos conectados. Lo que se muestra en la imagen pues es un ejemplo de principio de funcionamiento del diferencial. Les voy a explicar lo que son las partes que lo conforman.
El botón azul pues es el botón de conexión, el botón rojo es botón de desconexión y el amarillo es el botón de prueba. También en la parte de arriba donde está la letra F es lo que es la prueba y donde está la letra N pues es lo que es la apertura. También en el centro tenemos lo que es la parte café, que es la bobina de fase, la parte roja, que es la bobina de detección, el círculo, que es el toro magnético, y lo azul, que es la bobina de neutro. También en la izquierda tenemos lo que es el R de prueba, y en la parte de abajo tenemos la carga. Pasemos al siguiente tema. 4.2. Magnetotérmico. Es un dispositivo utilizado para la protección de circuitos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas en sustitución de los fusibles. Tiene una ventaja frente a los fusibles que no hay que reponerlos cuando desconectan el circuito debido a una sobrecarga o un cortocircuito. Se rearman de nuevo y siguen funcionando. Bueno, pues esto lo que quiere decir que es como nosotros conocemos a los fusibles, sabemos que cuando hay un cortocircuito, o pues ya están muy viejos y pues ya no sirven, se queman, los tenemos que cambiar por unos nuevos y pues es un gasto más, ¿no? Bueno, la ventaja que tiene es de que aunque haya cortocircuitos o sobrecargas, no pasa nada ya que solamente lo tienes que rearmar y va a funcionar totalmente como nuevo. El principio de funcionamiento se basa en un elemento térmico formado por una lámina bimetálica que se deforma al pasar por la misma una corriente durante cierto tiempo, para cuyas magnitudes está dimensionado, y un elemento magnético, formado por una bobina cuyo núcleo atrae un elemento que abre el circuito al pasar por dicha bobina una corriente de valor definido. Y pues aquí tenemos lo que es el ejemplo. Este ejemplo es el principio de funcionamiento del magnetotérmico. Y pues como ven se divide en dos partes, que es el magnético. Al producirse el cortocircuito, el núcleo de la bobina golpea el contacto móvil provocando la apertura. Y lo que es el térmico, que al producirse la sobrecarga, el bimental se deforma provocando la apertura del contacto móvil. El tema 4.3 es relé térmico. Están destinados a asegurar una protección térmica contra sobrecargas pequeñas pero no prolongadas, controlando, por ejemplo, en un motor, los arrollamientos de estos provocando la apertura automática de un contacto cuando se alcanza un valor límite de temperatura. Están compuestos por tres bimetales, cada uno formado por dos láminas estrechas y delgadas de metales diferentes, soldadas entre sí, que tienen coeficiente de dilatación diferente. Su funcionamiento principio es un arrollamiento calefactor conectado en serie en cada fase del motor. Está bobinado sobre cada bimental. Si durante un incidente la intensidad absorbida por el receptor aumenta, los bimetales se deforman, accionando a la diferencial cuyo desplazamiento lateral o vertical, según tipo de relé, provoca la rotación de una leva o de un árbol solidario con el dispositivo de disparo. Cuando la amplitud de la deformación es suficiente, se libera un tope de bloqueo, lo que provoca una apertura brusca del contacto de disparo, introducido en el circuito de la bobina del contacto y el cierre de un contacto de señal. Bueno, pues lo que se muestra en la imagen pues es el ejemplo de lo que ya mencionamos anteriormente en el tema anterior, pues. Y pues pasamos al siguiente tema, que es el 4.4, que es el tema de fusibles. Fusible es un dispositivo que se coloca en serie con el circuito eléctrico en cuestión y tiene como misión cortar el paso de corriente cuando se supera un valor de intensidad para el que está calculado. Está compuesto por un hilo conductor de menor sección que los conductores de línea, fabricando con una aleación con un punto de fusión más bajo que los conductores. Y bueno, pues creo que todos conocemos los fusibles, pues ya lo mencioné anteriormente. Estos se utilizan pues para cuando hay un cortocircuito, una sobrecarga. Creo que no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando se va la luz en la casa así nada más de repente, pues se llegan a descomponer ciertos aparatos. Bueno, pues estos fusibles están
llegan a ayudar a eso, a que no se descompongan, y en consecuencia de eso, pues lo que pasa es de que se queman y que pues prácticamente quedan inservibles. Por lo que se tiene que hacer, pues es comprar unos nuevos y ponerlos. Pasemos al siguiente tema, que es el 4.5, que es grados de protección de dispositivos eléctricos. Esto pues nada más son como conceptos que, por ejemplo, aquí dice envolvente. Envolvente es el elemento que proporciona la protección del material contra las influencias externas y en cualquier dirección, la protección contra los contactos directos. Conductores eléctricos, cableados y líneas. Los conductores eléctricos son los elementos utilizados para el transporte de la corriente eléctrica, la cual circula a través de estos. Dichos conductores están formados principalmente por un cuerpo conductor metálico, normalmente de cobre, pero que podría por orden de construcción la plata, el cobre, el oro y el aluminio. Los conductores, dependiendo de su construcción o arquitectura, pueden ser alambre conductor eléctrico formado por un solo elemento o hilo. Este tipo de elemento está construido por un solo alambre cilíndrico de una determinada sección. El cable, conductor eléctrico formado por una asociación de hilos. Número de conductores, monoconductor, un elemento conductor o alambre con aislamentos y cobertura protectora. Multiconductor, múltiples conductores aislados con cubiertas protectoras. Selección de un conductor. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. Consideraciones eléctricas rígidas y eléctricas. Consideraciones mecánicas. Presión mecánica, abrasión, elongación, torsión, doblez de 80 grados y 180 grados. Consideraciones químicas. Agua, hidrocarburos, ácidos y alcalinos. Consideraciones térmicas. Dilatación del aislante y resistencia térmica. La verificación del tamaño o sección transversal del conductor se puede efectuar mediante los siguientes criterios: en base a la capacidad de su corriente, en base a las sobrecargas de emergencias, en base a la regulación de tensión y en base a la corriente del cortocircuito. Cableados específicos para instalaciones en los buques. Las especificaciones y características de los cables corresponde a una designación muy extendida que consiste en una clave de 5 letras, cuyo significado y configuración es la siguiente. Aplicación. Letra 1, aplicación. Segunda letra, aislamiento. Tercera letra, cubierta interior. Cuarta letra, armadura. Eso es si existe. La quinta letra sería cubierta sobre armadura. Cableado de sistemas en los buques. Tipos de tensión y frecuencias. De acuerdo con la norma UNE 21-135 entre 201, las tensiones y frecuencias normalizadas utilizadas a bordo se recogen en la tabla 20, como se muestra a continuación. La parte fundamental de las redes de distribución comprende normalmente a las bajas tensiones, dividiendo a esta en dos redes fundamentales, que sería la fuerza y el alumbrado, generalmente con vales de 400V, 500HZ, 480V, menos 60HZ y 690V. Se encarga principalmente de la alimentación de los consumidores a bordo de mayor potencia, tales como motores, etc. El alumbrado generalmente a 200V, menos 50HZ, además del alumbrado en sí, tanto el exterior como el interior y el de la navegación, también se alimenta a los pequeños consumidores de la zona de habilitación. Tipos de ideología de las redes al bordo. Sería red en líneas abiertas o red línea. Se basa en la utilización de líneas de gran longitud que, partiendo del cuadro principal, alimentan los distintos cuadrados primarios. La red en anillo cerrado, mallado o bucle se basa en la conexión de todos los sistemas con una alineación cerrada de alimentación en forma de anillo, a la vez que aportan energía a los generadores principales a través de uno o más cuadrados principales que podrían incluso estar distribuidos en distintas posiciones del buque. Red en diversiones sucesivas, radial o árbol. Se basa en la distribución de sistemas en árbol desde el cuadrado principal. Desde el cuadrado principal salen algunas líneas que a su vez se conectan a cuadrados primarios o grandes terminales. Números de conductores.
La Tierra representa el nivel de potencial de la Tierra y por extensiones de las conexiones eléctricas hacia esta línea se realizarán a través de una pica entera o con contacto directo con el agua en el caso de los buques. La masa representa cualquier punto, línea o plano de conexión equipotental que sirve de referencia y retorno para circuitos impresos o placa electrónica. Según el número de los conductores, a 3 líneas, a 4 líneas o a 5 líneas, según la conexión del neutro aislado o flotantes, conexión real del neutro a tierra o conexión del neutro a tierra limitada. La compatibilidad electromagnética es la rama de la tecnología eléctrica y de telecomunicaciones que estudia los mecanismos para eliminar, disminuir y prevenir los efectos de acoplamiento entre un equipo eléctrico o electrónico y su torno electromagnético. En los buques de compatibilidad electromagnética debe encargarse de evitar que cualquier fenómeno electromagnético pueda degradar el funcionamiento de cualquier dispositivo. Bases, clavijas y enchufes. Una parte importante de las líneas eléctricas es la instalación, son las conexiones o clavijas para realizar la unión entre los distintos componentes de un sistema eléctrico. Las clavijas se dividen en los siguientes grupos básicos: bases de enchufe fija, baches de enchufe aérea, clavija fija, clavija aérea, adaptadores, base fija, interblocante. Obedecen a una clasificación que se hace en referencia a números de contactos. Tema 6. Simbología y esquemas eléctricos. Las siguientes son representaciones simbológicas que muestran cada uno de los símbolos unifilar y el multifilar. Nos podemos dar cuenta de que la representación unifilar, como ya se mencionó antes, es más sencilla, pero aún así representa lo mismo. Del lado izquierdo están 3 ejemplos de interruptores y el derecho 2 clavijas y una toma de corriente bipolar, al igual que 3 tipos de interruptores en la tercera imagen y en la cuarta un detector de inundación, una sonda de inundación y un relé de con acción por tarjeta. Todos estos siendo parte de la simbología. 6.2. Esquemas. Ahora bien, para la denominación de los componentes. El riesgo eléctrico se denomina al riesgo originado por la energía eléctrica. Los factores que influyen en el riesgo eléctrico son la intensidad de corriente eléctrica, la duración del contacto eléctrico, el contacto eléctrico que depende fundamentalmente de la humedad, la superficie de contacto, la tensión, la frecuencia y la tensión aplicada, etc. La corriente eléctrica puede causar efectos inmediatos, tales como quemaduras o calambres en todo el cuerpo. A la instalación eléctrica se le define como conjunto de materiales y equipos de un lugar de trabajo, mediante lo que se genera, se convierte, se transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica.